como lo prometido es deuda, tenemos al diputado Raúl García Ruiz. Raúl, muy pero muy buenas tardes, qué bueno que estás con el público de En la Mira. Al contrario, Nacho, buenas tardes a todos los radioescuchas, a los cibernautas, pues siempre es un gusto estar aquí en esta casa, gracias por la invitación, y bueno, esperemos que la gente se quede con nosotros en los próximos minutos. Creo que hay cosas interesantes que han sucedido en el fin de semana. Y bueno, creo que ahorita tú adelantabas algo que vale la pena. Nos centramos en terrenos que tú conoces muy bien, en terrenos porque tienes una excelente relación pues con los principales líderes a nivel nacional de tu partido. El senador Ernesto Cordero es pues un buen amigo tuyo, Gustavo Enrique Madero, en fin. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Qué ocurre? Raúl, platícanos con la modificación a los estatutos para elegir al presidente del partido. Sí, el fin de semana se convocó a continuar la asamblea que había quedado, en este caso inconclusa, en el mes de marzo, con la intención de terminar la modificación a los estatutos que tienen que ver con varias cosas. Hay varios artículos que se modificaron, pero el que más ha llamado la atención y el que más ha provocado, en este caso, pues el comentario político de parte de todos los analistas, es básicamente que tiene que ver con que ahora la militancia será la que elija al presidente nacional y al presidente estatal. Hay que comentarle a los radioescuchas que actualmente quien elige al presidente nacional es el Consejo Nacional, y al el Consejo Estatal es el que elige al presidente estatal. Es decir, hay 100, en el caso de Chihuahua, que eligen al presidente estatal, los cuales estos consejeros representan a la militancia, que son alrededor a lo mejor de 4,000, 5,000, 20,000, depende del estado. Pero finalmente así era como habitualmente se elegía al presidente. Con esta nueva reforma lo que se pretende es que ahora todos los militantes puedan elegir con voto directo y secreto a quien ellos busquen o consideren que puede representarles, en este caso, y ser el presidente. También dice Raúl que uno de los propósitos es descentralizar y federalizar al partido. Dice que la proporción de consejeros nacionales que serán electos en los estados aumenta del 50% al 90%. Explícanos eso, Raúl. Bueno, sí, es lo que te digo. Hay varias modificaciones como esta. Finalmente hay mayor representatividad de los consejeros, pero las actividades o las facultades que tienen los consejeros pues son las que habitualmente están en el reglamento, pero se le quita la de tener la facultad de elegir al presidente. Okay. Seguirán con las cuestiones de vigilancia, generar las comisiones, elegir de ahí la gente que representa o conforme el Comité Ejecutivo Nacional, pero en este caso ya lo que es el voto directo, pues se queda con la militancia, que es lo que te digo que ha generado mayor expectativa. Porque bueno, en teoría dicen, lo que estamos buscando es quitarle los votos de poder a los grupos, porque a lo mejor si votaban 100, bueno, pues a lo mejor 2, 3 grupos tenían unos 30, otros tenían 45, pero bueno, se le pasa a la militancia. Lo que yo creo es que aquí lo importante es que a la militancia se le dé la oportunidad de votar y de considerar. Que fue una de las luchas que tú impulsaste recientemente en el proceso municipal. Tú fuiste una de las banderas de que se le diera la oportunidad a la militancia de votar. Sí, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la pues, todavía no era pre-campaña, pero vaya, era el ejercicio previo? Sí. Yo sí estuve pugnando porque, bueno, a la militancia se le tomara en cuenta a la hora de decidir cuál era el candidato que en este caso el PAN fuera a tener para alcalde. Aunque, y a eso es lo que yo iba, Nacho, finalmente no está exento. El que vote la militancia directo no está exento de la presión de los grupos. O sea, eso tenemos que entenderlo y tenemos que ser bien claros, y creo que en ese sentido el dirigente nacional, el dirigente estatal y los demás grupos solidarios no deben de tratar de engañar al militante, hombre. Esa es una mentira. Finalmente todos tenemos afinidad, claro, todos nos juntamos, todos tenemos... Pues digo, es normal y es natural que tú tengas afinidad con cierto grupo y te unas. Lo malo es cuando no hay esa capacidad de que los grupos se pongan de acuerdo. O cuando la lucha está en la muerte, que sin importarte el futuro de tu partido o de tu grupo, o bien de un proyecto, pues tratas de denostar y desaparecer al otro grupo. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar, más allá de donde efectivamente, qué bueno que a la militancia se le da este poder, porque creo que es importante que la militancia pueda decidir por quién votar, pero
digo, no están exentos de que siga existiendo este tipo de Raúl, cosas que habrá que trabajar en ello, ¿no? Tenemos una duda. Estas modificaciones abarcan el actual proceso que se está llevando ahorita, en donde todo indica que será Margarita Zavala, la esposa del expresidente, y Josefina Vázquez Mota. ¿Va a impactar esta modificación a estatutos al proceso actual? Pues mira, en teoría debemos de renovar dirigencia nacional antes de que finalice el año. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional debe haber pasado ya al IFE, hoy, mañana, pasado, la reforma para que sean avaladas por el IFE, siempre y cuando no haya nadie que las vaya a impugnar, que yo también creo difícil que eso ocurra, porque bueno, hubo gente que no estuvo de acuerdo de la forma en la que se realizó la asamblea, sobre todo porque hay muchas dudas de hasta dónde se cumplió con el quórum, hay dudas hasta dónde realmente la mayoría votó por los cambios o no, porque déjame decirte, pues en un lugar como ese, es la Arena México, sí. Haz cuenta, pues no sé, como si fuéramos por poner a la gente, haz cuenta que vamos aquí al Neri Santos o al Colegio de Bachilleres y tenemos allá a todo el mundo, y levanta sus cartoncitos, y bueno, pues, ¿cómo te cuento? O sea, realmente es difícil poder contabilizar cuándo es la mayoría y cuándo no, o efectivamente si tuvimos quórum o no. Ese tipo de cosas son las que sin duda los que están en contra de los cambios pues irán a las pueden utilizar, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde vaya en este caso a progresar o no alguna posible, te digo, impugnación. Lo que sí creo es que ni la impugnación ni tampoco el método en el que se llevó a cabo la asamblea ayudan y abonan a la unidad. O sea, no hemos acabado de entender en el partido que tenemos que ponernos de acuerdo, que la gente observa, la gente se da cuenta de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo bien. Y esto afecta en mayor o menor porcentaje al partido. Claro. Y eso es lo que no hemos acabado de entender. Ni a nivel nacional, ni estatal, ni municipal, porque seguimos en las mismas. Entonces yo no sé hasta cuándo de veras busquemos y tengamos la capacidad de dejar ese tipo de cosas en otro lado y empezar a trabajar en ponernos de acuerdo y en generar una verdadera promoción de unidad que además se pueda ver reflejada hacia afuera, porque hay una cosa fundamental: de nada sirve que trabajemos en cambio de estatutos o que trabajemos en buscar hacia adentro sancionar o no sancionar o dar de alta militantes si afuera no somos capaces de acercarnos con los diferentes sectores que hay en la sociedad, como los académicos, los empresariales, los deportivos, y yo ahorita no veo ni a la dirigencia municipal ni a la dirigencia estatal acercándose con ellos. Totalmente de acuerdo con la percepción y la visión del diputado local Raúl García Ruiz. Quédese con nosotros, en unos instantes más vamos a platicar con Raúl, porque están por terminarse también ya 3 años de una intensa labor legislativa, creo yo, muy productiva, también de mucho acercamiento por parte de Raúl. Aquí en este programa no nos vamos a cansar de agradecerle el apoyo que le ha brindado a diferentes grupos de pues entusiastas deportistas. Se me viene a la mente tan solo el grupo de Pingos, unos chavos muy deportistas, muy trabajadores, muy esforzados en su menester, y pues bueno, eso y mucho más vamos a platicar con Raúl. Yo quisiera, antes de irnos una pausa, le quiero mandar un beso y un abrazo muy apretado, al igual que lo está también así a nuestra con 4:19. Seguimos en este subprograma En la Mira, y antes que nada también saludar y felicitar a mi amigo y compañero de cabina Lorenzo García, que pues fue el día de San Lorenzo. Lenchito, un saludo. Felicidades. Una felicitación a todos los Lorenzos por anticipado. Y aparte, pues ojalá haya habido mucha gente ahí pues en la iglesia, ¿no? En ese recinto. También hubo un altercado ahí, también también creo que atropellaron a alguien ahora durante. Sí, hubo una persona que desafortunadamente impactó ahí. Ya me sentía yo con esas tragedias que pasan en los Estados Unidos. Afortunadamente, pues no hubo. Pero sí, siempre va mucha concurrencia, mucha gente ahí pues es parte de una tradición, ¿no? Sí, es una parte de una tradición y de ese apego de la religión católica que hay en ese sector. Raúl, platícanos, son 3 años de una ardua labor de estarnos representando en el Congreso del Estado y de estar impulsando cosas muy importantes, situaciones tan delicadas como fue la trata de personas, que me corregiste en varias ocasiones, y también nosotros a su vez corregimos el término trata de blancas, ya no es trata de personas, pero eso y mucho más hizo en estos 3 años de trabajo legislativo, Raúl.
Sí, mira, pues ya básicamente estamos ya cerrando esta etapa. Mucha gente dice que se empieza a sentir uno medio triste, pero no, déjame decirte que no, al contrario, yo estoy contento. Satisfecho, sin duda. Creo que fue un trabajo en el que cumplimos bien. Creo que las cuentas y el balance sin duda va a ser positivo. Por ahí de, obviamente, septiembre, octubre, haremos nuestro último informe, donde presentaremos ya una conclusión de todo el trabajo, tanto de las leyes aprobadas como de los acuerdos presentados, de los mismos decretos que también fueron por ahí aprobados en el Congreso, lo cual sin duda va a hablar del trabajo que hicimos y sobre todo del trabajo que realizamos de cabildeo y de consenso por las diversas fuerzas parlamentarias, porque no es sencillo a veces sacar un decreto, una ley. Hay gente que presume que se subió 50, 60 veces. Yo le he dicho, eso no te califica la calidad de trabajo que haya tenido el legislador, porque se puede haber subido a plantear cosas que ni siquiera son del Congreso, que muchas veces pasa. Yo creo que aquí lo fundamental es lo que presentaste, hasta dónde le diste seguimiento, hasta dónde fuiste capaz de cabildearlo con las demás fuerzas políticas, hasta dónde buscaste que realmente tu propuesta no se quedara en la congeladora y realmente pasara a comisiones, se aprobara en comisiones, se discutiera, se subiera al pleno, se aprobara, se publicara incluso por el gobierno del Estado, se convirtiera realmente en una realidad. Ese es el trabajo que realmente importa, y ese trabajo que no se ve, porque es un trabajo que tienes que hacer de manera permanente, de tocar puertas, de picar piedra, de convencer gente, de pelearte con unos, de agradecer a otros, de invitar a comer a uno, de echarte una cerveza con otro. O sea, finalmente es un trabajo que tienes que hacer permanente. ¿Por qué? Porque finalmente de nada sirve, te digo, presentar una ley que se quede ahí en la congeladora. A nadie sirve que esté ahí. Y lo estoy viendo en este momento reflejado en nuestro Facebook, en donde estoy etiquetando al diputado Raúl García Ruiz. Y hago el comentario, porque si algo ha distinguido la labor de Raúl es haber tendido puentes. Y ahorita estoy agradeciéndole a toda la gente que está felicitando al diputado, entre ellos nuestra amiga Laura Domínguez. Todos sabemos que ella es diputada, electa, la regidora y diputada electa, sí, pero le está poniendo like, y eso me gusta mucho de Laurita, pero también me gusta mucho de Raúl, el hecho de que en 3 años, yo lo he visto, no me lo han platicado, veo cómo se lleva con los amigos del PRI, veo cómo se lleva con las fuerzas del Verde Ecologista, del PANAL, del PRD, y pues eso es lo que queremos en un diputado, en un representante, no alguien que vea a un diputado y nada más porque es del contrario le saque la lengua. O por ejemplo aquí que tenemos al coordinador de regidores, y lo digo con todo respeto para el licenciado Madero, que de entrada no quiso tomarse la foto de grupo con el ingeniero Murguía. Eso me parece, pudiera rayar en lo infantil, pero me parece más que nada una falta de respeto a los juarenses. ¿Por qué? Porque no está ahí en su calidad de Sergio Madero, está en su calidad de representante, regidor del ayuntamiento. Y además déjame decir una cosa, Nacho, finalmente eres miembro de un ayuntamiento y tienes el mismo peso específico en el cabildo que el alcalde. O sea, no tienes por qué sentirte mal. Fíjate que yo he platicado mucho con la gente del PAN. A veces nos sucede que, ¿qué hacemos? Nos extraemos, o sea, nos retiramos a veces de algún evento, de alguna inauguración. No vayas a eso porque lo organizó no sé quién. Oye, espérame tantito. Somos la misma autoridad, tenemos la misma facultad, nos eligió la misma elección. Entonces, al contrario, ve, ponte en un lado de él, claro, inaugura con él, o das el discurso junto con él. Incluso el que tu presencia seas ahí o estés ahí, evita a veces incluso que hable mal de ti. Así porque es. Estás ahí, tienes la oportunidad de contestar. Así es. Y de poder de alguna forma interpelar lo que están diciendo de ti. Pero no, al contrario, si te aíslas, si dejas de participar, bueno, pues dejas la cancha libre para que las otras personas y por otro lado, pero en el caso de eventos y de inauguraciones, pues recordemos que el puente o la escuela o el domo, lo que tú quieras, se hizo con el dinero de priistas y de panistas y perredistas. Claro, entonces, todos los que pagamos impuestos. Claro. Entonces quiere decir que nada más los del PRI pueden ir a la inauguración. No, y eso es algo que se ha distinguido de tu persona. Tienes una excelente relación con el señor gobernador, con el presidente del Congreso, pero eso es en beneficio de tus representados.
Pues sí, porque finalmente a mí me interesa sacar iniciativas de ley que beneficien a mi distrito y de nada las voy a sacar si me peleo con todo el mundo. Al contrario, tiene uno que tener esa capacidad de poder llegar a... Sin embargo, no todos tus compañeros además hay que entenderlo, finalmente esa es la composición que la sociedad decide y además la diversidad es lo que fortalece a una sociedad. Entonces, lejos de aislarte, al contrario, hay que sumarte a esas propuestas. Además hay que convencer. Si no estás de acuerdo con la persona o no estás de acuerdo con lo que esté planteando, convéncelo, argumenta. Pues para eso es el Cabildo y para eso es el Congreso. Así es. Entonces finalmente creo que esa es la tarea fundamental que tenemos que hacer. Una labor titánica que hiciste de convencimiento, de cabildeo, que lograste sacar adelante, fue la reforma, lo decía al inicio de este segmento, de la reforma que tiene que ver con la trata de personas. Platícanos un poquito, diputado. Sí, finalmente, bueno, pues ya lo de la trata salió. Nos tardamos casi 2 años en sacarlo, pero finalmente, bueno, y yo les decía, pero el mismo gobernador se sumó a este asunto, presentó una iniciativa por su lado, entonces yo les decía, bueno, al contrario, bienvenidos todos, ¿verdad? No importa cuándo, quién, cómo, bajo qué circunstancias, pero es que se sumara todo el mundo a estos proyectos. Finalmente se aprobó, el asunto está ya en las reformas que ya incluso se publicaron. Quedaron 2 detalles fundamentales en los que yo creo que habrá que trabajar, o bueno, en este caso legislatura tendrá que trabajar. Uno que tiene que ver con la explotación infantil, eso se quedó pendiente dentro de lo que reformamos, y otra que tiene que ver con la explotación laboral, pero de nuestros, en este caso, pues compañeros Rarámuris, o en este caso de las etnias. Son 2 temas que no alcanzamos a meter dentro de la reforma, y la verdad es que, bueno, hay veces que dices, bueno, pues con esto como quiera, pero vámonos ya con tal de que no se quede rezagado, y bueno, lo demás lo vamos viendo con más calma. Entonces son 2 asuntos que se quedaron ahí pendientes de un grueso que bueno, es muy amplio el asunto de la trata de personas, porque pues como hemos platicado aquí, no solamente es el ámbito sexual, también es el ámbito, en este caso, laboral. Oye, como lo que se vio hace poco, ¿no? La noticia de que dio la vuelta en las redes sociales del chavito que fue humillado, fue vejado, y la verdad no sé si viste el video, pero sí lo vi, ¿no? Sí lo vi. Pero eso es lo que estás tratando de evitar aquí en Chihuahua, que pasa todos los días. No, finalmente es parte de un todo, te digo, es parte de la misma legislación, te digo, porque abarca muchas aristas, ¿no? Claro. Te digo, pero fue un tema en el que, bueno, lo que te decíamos, tuvimos que meternos a cabildear, a trabajar. Te digo, creo que los resultados son buenos. Hay pendientes, sin duda, y hay un pendiente que a mí me queda esa deuda. Espero yo que si vuelvo a ser diputado ya no esté ese pendiente. ¿Cuál tiene que ver con una reforma hacendaria para el estado de Chihuahua. Es un asunto que desde que entramos estuvimos empujando, pero bueno, la verdad es que en ese sentido sí no hubo forma de convencer, en este caso, al grupo parlamentario del PRI, ni tampoco estaba en la agenda del gobernador, ni tampoco estaba en la agenda en este caso, del grupo parlamentario, porque nosotros siempre hemos dicho que tiene que acabar la discrecionalidad. Tenemos que buscar que Juárez reciba lo que merece y no estar a expensas de, como por ejemplo el día que vino a inaugurar el museo de la Rodadora. Ay, este año vienen muchas cosas para Juárez. Ay, muchas gracias, señor gobernador, qué lindo. Espérame, ¿por qué qué lindo y por qué muchas gracias? Es lo que por justicia nos merecemos los juarenses. Claro. Pero mientras no haya una ley que bajo criterios claros, bajo una regla en la que no haya forma de discreción, recibamos lo que tenemos, ¿no? Vamos a estar expensas a eso. Y ese es un asunto que se quedó pendiente, que los empresarios estuvieron empujando mucho cuando iniciamos. El mismo Serrano les pidió paciencia, y pasaron 2 años. Yo pensé que se iban a echar en cara ahora cuando fuera candidato a alcalde. No, se les olvidó a los señores empresarios. Pues mira, desgraciadamente es un asunto también que a lo mejor habrá que platicar en otra ocasión. Oye, pero de veras no les han cumplido con su centro de convenciones y no pasa nada. Ellos vienen a gusto. Esa es una tristeza. Oye, ya estuvimos tú y yo en Chihuahua en el centro de convenciones y el de Juárez todavía nada. Ayer platicábamos, bueno, ¿qué es peor? ¿Un gobierno como el que tenemos o una sociedad en la que vivimos? O sea, ¿qué es peor, verdad? Porque finalmente la sociedad a veces es precisamente eso. En otro lugar ya hubieran exigido, ya se hubieran plantado, ya hubieran hecho plantones, ya hubieran declarado cero pagos de impuestos. No, aquí seguimos viendo con una mirada muy corta las cosas, como un negocio personal, como que puedo obtener de manera inmediata.
Bueno, pues ahí los años que vengan, que pase lo que pase. Porque incluso, de veras, yo no sé qué pasó. O sea, una ciudad como la que tenemos, devastada como está, con una presidencia municipal que se ha olvidado de atender parques, vialidades, o sea, por donde pases está devastada, está olvidada. ¿Qué te pasa? O sea, si ya inauguraron 6,000 metros. ¿Cuál es? Ya nomás faltó 1,000,000. O sea, todavía tienen descaro de ir y dime tú, o sea, era más gente la que estaba ahí arriba de concreto. O sea, no puede pasar eso. Pero el Consejo Coordinador Empresarial... no, ahí estaba. Nomás aplaudiendo. Ahí estaba. Entonces te digo, esas son las cosas que no podemos de veras de... Vamos a hacer una pausa, señores. Esto se pone bueno. 4:31. Seguimos con el diputado. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Mira. Y de veras quiero agradecerle a la gente que a través de las redes sociales se sigue manifestando con nosotros. De veras un gustazo seguirlos atendiendo a través del Facebook, de las diferentes redes sociales. Un saludo a nuestra amiga Eva Contreras. Eva, desde la ciudad de Los Ángeles, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Raúl te está mandando saludos, una amena charla nos está diciendo que disfrutemos. Saludos, gracias Eva, hasta la ciudad de Los Ángeles. Gracias, saludos. Gracias. Qué bueno que no se olvide de su Juaritos, que siga pendiente y que escuche sobre todo al diputado Raúl García Ruiz. Raúl, hay todavía muchos espacios políticos por cubrir, hay todavía una trayectoria, se me hace que estás tú a la tercera parte de tu camino, de tu andar en el ambiente político. Has sido ya coordinador de una campaña a la gubernatura, has sido regidor, has trabajado en el área de asuntos internos, has estado como diputado, eres empresario, en fin, eres un hombre que ha publicado dos libros. No le sigas porque te estoy vendiendo bien. Me estoy acordando de una anécdota, si me permite la gente platicarla. Órale. Estamos en la campaña de Javier Corral allá por el rumbo allá de Madera. Ajá. Y pues estamos solamente con, no sé, unos 50, 60 personas de por allá. Y empezó Javier a platicarnos qué había hecho, ¿no? Pues que había sido presidente del Congreso, diputado federal, diputado estatal, presidente del partido. Y bueno, ahora anda buscando la gobernatura. Un señor allá hasta el fondo levanta la mano. Sí, ¿qué pasó? Dígame, oiga, pues dije algo. Ya le chance a los demás. Entonces, digo, tampoco se trata de eso. No creo que sí hay que acumular experiencia, hay que acumular además profesionalizar el trabajo como político, pero también tiene que entender uno cuando es tiempo de tomarse un respiro o retirarse. Estás preparado para ser y para dejar de ser y para no ser. Pues eso es lo principal, ¿verdad? La verdad es que en esto tiene uno que andar con equipaje ligero, porque bueno, así son las cosas aquí en esto. Sin embargo, también la experiencia y los frutos, el trabajo, pues es tu carta de presentación. Y ahorita, Raúl, hay que reconocerlo, el Partido Acción Nacional necesita de cuadros políticos como tú, gente joven, gente comprometida, gente que traiga bien puesta la camiseta. Hemos sabido de que han emigrado del Partido Acción Nacional hacia otros partidos, gente que a lo mejor está inconforme con los liderazgos estatales y municipales, y están buscando gente como tú, están buscando liderazgos frescos, gente que traiga otra visión de las cosas, gente que a lo mejor maneje la política como lo has venido haciendo tú, en donde privilegias el diálogo, el consenso, y no como desafortunadamente tenemos que reconocerlo, estuvo ocurriendo aquí a nivel estatal y local, en donde no lo digo yo. Ve tú las redes sociales, ve cómo le dieron al presidente local de tu partido, cómo le han tupido todavía a don Mario, y yo creo que es lo que necesita ahorita el Partido Acción Nacional, una oxigenación, pero en todos sus liderazgos, en todos sus cuadros. ¿Por qué? Pues para cambiar las cosas. El otro día ponías tú en tu Face, queremos resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo, Raúl. Sí, mira, sin duda que siempre es importante oxigenar, siempre es importante renovar. Yo respeto a la gente que se haya retirado por la circunstancia que haya sido, pero también siento que es gente que llegó cuando estamos en el poder, y ahora que no estamos en el poder, bueno, pues finalmente también se ha ido por la circunstancia que sea. Pero creo que ese además es una actividad que se ha vuelto muy común, no solo en el ámbito político, porque tú ves gente que pasa del PRI al Verde, del Verde al PP, sino bueno, lo platicamos la otra vez también en el fútbol, en el béisbol, ahora se cambian de equipos con una facilidad absoluta, y antes pues la gente era leal, si iniciaba con las Chivas se moría con las Chivas, y ahora no, cambian de
de camiseta de un lado para otro. ¿Por qué? Porque precisamente hemos transitado a un consumismo y además a un ego donde, bueno, lo importante soy yo, después yo y siempre seré yo. Las demás generaciones, las demás personas no me importan, no me interesan. Y eso es lo peor que puede pasar en política, que finalmente pienses en una próxima elección en lugar de pensar realmente en una próxima generación que es realmente por la que debes de trabajar y es a la que debes de aportar poco o mucho de tu capacidad. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos ahorita una experiencia que yo creo que nos permite ponerle al servicio del partido. Yo sigo diciendo, y por eso me apunté en un principio para ser candidato a alcalde de Juárez en el pasado proceso electoral, que yo hubiera sido una buena candidatura. Yo estoy convencido que hubiera hecho una muy buena campaña. Tampoco puedo ser tan presumido de decir que lo hubiera ganado o no, pero sin duda creo que tengo mucho que aportarle, en este caso a la comunidad. Y bueno, sí creo que no puedo quedarme en mi casa con los activos que tengo y además los activos que me ha dado el mismo partido, porque lo poco o mucho que soy, lo bueno o malo que tenga, pues lo he generado dentro de Acción Nacional. Y bueno, sin duda vienen meses donde se renueva la dirigencia nacional, viene también la renovación de la dirigencia estatal, vienen cambios en los principales municipios donde ganó Acción Nacional, y bueno, sin duda siempre hay espacios de trabajo, siempre hay espacios donde colaborar, independientemente de quién sea, en este caso, quien abandere alguna corriente o alguna estructura, ¿no? Yo te digo, obviamente terminamos en octubre, pero mi trabajo dentro del partido seguro que seguirá. Yo buscaré algún espacio donde poner todo lo que tengo a servicio del PAN. Así es, y lo hemos visto, nada menos me dio mucho gusto y lo comenté aquí en el programa. El día siguiente al proceso interno del Partido de Acción Nacional, Raúl García pone en su Facebook, pues esto concluyó, vamos a seguir trabajando, yo me reintegro a mi labor legislativa y me reintegro a mis negocios. Y es más, estos días estuviste haciéndole mucha difusión a tus empresas, y eso me da gusto de que le diste vuelta a la hoja, te sumaste a los ganadores, te sumaste a tu partido, estuviste haciendo mucha labor allá en Chihuahua acompañando a los diferentes candidatos y bueno, pues eso habla de que es cuando dice, ¿no? O sea que cuando ganas eres demócrata, pero cuando pierdes no. Y en el caso tuyo se aplica lo contrario. Tú no fuiste favorecido a nivel interno con el voto de la militancia, sin embargo, pues respetaste, te sumaste al trabajo. No, sin duda, yo no iba a ser un factor más de unión y división en el partido. Ya había mucho. De Ciudad Juárez. Al contrario, yo las veces que me invitó a Antonieta, que invitó a Ramón Galindo, aquí estuve con todo gusto acompañándolos. También su trabajo a nivel estatal como diputados, pues nos obligaba también a acompañar a los diferentes, en este caso, candidatos en todos los municipios, lo cual también anduvimos haciendo. Sí. Entonces creo que el trabajo, te digo, es positivo, sobre todo, bueno, en ese enlace, en ese apoyo a las candidaturas, ¿no? Independientemente de los resultados que se hayan. Oye, Raúl, a nivel nacional también, por esas fechas, hubo ya un abrazo de Acatempa, ¿no? Hay un abrazo de unidad entre Ernesto Cordero, alguien que tú conoces muy bien, y el presidente nacional de tu partido, pues también un chihuahuense, del estado de Chihuahua. Pero ya llegó tardío, ya el daño ya estaba hecho, ya se habían dicho hasta de lo que no, ya habían saturado las redes sociales, las columnas políticas, y eso sin duda pues impactó a los 14 estados de la República. Sí, sin duda, bueno, aunque finalmente era otro carril al del año pasado de la presidencia de la República, y quizá a lo mejor el grueso de la población no se haya enterado del chisme, pues finalmente en mayor o menor porcentaje, pero todo cuenta y todo merma, ¿no? Yo sí creo que en algunos lugares mermó esta división y sobre todo este enfrentamiento público que finalmente se dio. Efectivamente, bueno, ahorita había un intento por recomponer ahí la relación, por tratar de establecer una madurez en el diálogo y en el transitar, pero también, bueno, pues hay que decirlo con todas las letras, en diciembre se renueva la presidencia del Comité Nacional y bueno, estos grupos no van a ir juntos, van a traer cada quien su candidato, entonces difícilmente pudiéramos hablar de que el asunto haya quedado olvidado, ¿no? Pues a nivel nacional, como bien lo dices, el asunto muy ventilado de Ernesto Cordero y hasta su destitución de la coordinación de la bancada de senadores panistas, y aquí a nivel estatal pues ya vimos que el pleito también de las tribus Cruz y Borruel y lo que está pasando ahí con Javier, y a nivel local pues también lo sabemos, desafortunadamente, y lo hemos dicho aquí, a Irán Apolo Contreras
no ha tenido una capacidad muy efectiva en su liderazgo. Al contrario, en ciertos momentos he visto que él ha privilegiado más la diatriba que el consenso, es decir, en lugar de poner paz en la mesa y en la sala y en la casa y asumirse como líder, y ahora sí que el papá, es decir, no se me estén peleando, como que lo he visto que ha tomado partido en muchas ocasiones y eso le ha quitado el liderazgo. Pues mira, yo lo que te comentaba, creo que el trabajo de las dirigencias tiene que ser el acercar liderazgos nuevos y el acercarse con los diferentes grupos y además círculos que hay en la claro. sociedad, ¿verdad? El académico, el cultural, el deportivo. Ese es tu trabajo, llevar al partido hacia allá, buscar que haya ese clic o esa empatía de los diferentes organismos con tu partido. Y bueno, la chamba administrativa, para eso tienes ahí secretarios, para eso tienes gente que haga el trabajo administrativo del partido. ¿Tu trabajo cuál es? Pues tu trabajo tiene que ser precisamente lo que dices ahorita, liderear una corriente o un proyecto o en este caso unos principios o bien un partido, pero precisamente para generar esa armonía y ese que vuelva la gente claro. a ver a Acción Nacional, ¿no? Raúl, antes de irnos a una pausa, agradecerle a Humberto Olivas Carabeo, a Moni Zambrano, a Eva Contreras, a Gabriel. Pues aquí regresamos ya a nuestro último bloque antes de despedirnos, y aquí también a José Ignacio, pues agradecerle nuevamente la oportunidad de haber platicado con ustedes durante estos minutos. Y bueno, se nos quedaron 2 asuntitos, José Ignacio. Así es, 2 asuntos muy importantes. Oiga, recuerde usted que Raúl García pues es parte integral y muy importante de nuestra barra de analistas. Se lo prestamos al Congreso del Estado 3 años, pero ya una vez que termine esa encomienda ciudadana va a regresar, porque también, aparte de ser un excelente abogado, de ser empresario, de ser legislador, de ser un político, también Raúl tiene esa vena de comunicador que se le da excelentemente bien, y por eso ha podido comunicar también las iniciativas y ha podido comunicar tantas cosas al interior de su partido, por esa facilidad que tiene la comunicación. Por eso pedí chance ahorita de abrir el bloque. Así es. Para no olvidar. Para que no se le olvide a usted que es comunicador. Raúl, sí, te decía antes de irnos a la pausa, ¿cómo andamos en la deuda pública? Andamos muy elevados. Pues sí, mira, la verdad es que es un asunto del que se ha hablado poco, pero es un asunto que preocupa mucho, porque sin duda el gobierno del Estado en estos últimos meses pues ha acrecentado, en este caso, la deuda que trae. Y bueno, aunque se han hablado que en este caso, por ejemplo, el asunto de los bonos carreteros, pues que finalmente no es que es una inversión, finalmente no deja de ser una deuda, porque ya está comprometido los ingresos a cierto número de años. Es como la gente en la casa, ¿verdad? Aunque yo tenga la hipoteca de la casa, pues en teoría ya debo ese dinero y lo voy a seguir pagando año por año hasta que la casa sea mía, pero finalmente es una deuda que tengo, aunque a lo mejor tú no la quieras tomar en cuenta dentro de las deudas que porque tengas pudiste ahí, haber ¿no? dispuesto de esos recursos para otra cosa, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno, la verdad de las cosas que también era importante tampoco quedarnos fuera de ese esquema, porque las carreteras o las concesiones a las carreteras se vencían ya en los próximos 2 años. Y bueno, el gobernador en pláticas junto con Enrique Peña Nieto y la CST consiguieron ampliar, en este caso, la concesión de las carreteras por otros 35 años, lo cual da la posibilidad precisamente de esa pagar lo que ya estaba, que son alrededor de 10,000 millones lo que ya se debía para poder finiquitar estos bonos actuales y poder abrir el nuevo fideicomiso con ese nuevo bono carretero, lo cual nos permitirá, bueno, alrededor de 15,000 millones manejar ahí, o bien manejar el gobierno ahora para obras en este año. Pero, como repetimos, pues, finalmente es una deuda que ahí está, y lo hemos visto. La verdad es que tanto en el asunto de la rodadora, que finalmente se logró ahora y abrir, como en el asunto de la FECHAC, que tiene por ahí también algunos trabajos pendientes de infraestructura, como con el centro de convenciones, como con el centro histórico, ahí existen adeudos de gobierno del Estado que no ha cumplido. Hay dinero que está pendiente de dar por parte del gobierno del Estado, y por eso pues, las obras no se terminaban, como en el caso de la rodadora, o bueno, no han podido tener continuidad, como en el caso de estos otros esquemas. Entonces, nosotros esperemos que este dinero que llegó ahora fresco al Estado efectivamente ayude a poder generar esto, pero
obviamente que no se van a quedar obras inconclusas, porque bueno, finalmente, bueno. Oye, tú que estuviste al inicio en la comisión revisora del plan de movilidad urbana, ¿qué está pasando, Raúl? ¿Por qué nos está pasando lo que nos pasó? Mira, ya sobrevivimos a las ráfagas, a los enfrentamientos, a los ríos de sangre que inundaron Ciudad Juárez durante varios años, y los empresarios apenas se estaban levantando de esa pesadilla, y están ahorita, tú eres empresario, tú sabes a lo que me refiero, y ahorita estar viviendo otra pesadilla, pero con el plan de movilidad urbana, Raúl. Mira, ¿qué te puedo decir de ese asunto? Es un asunto que nació así, de complicado, así de muerto. Todos sabíamos, y se lo dijimos una y otra vez a todo el mundo, de que no se iban a concluir las obras, que este era un capricho más de quien estaba ahí en el malecón. Pero, pues también es cierto que finalmente hay una mayoría priista dentro del Congreso del Estado, dentro del Ayuntamiento, que bueno, finalmente a veces cumplen caprichos como es de esta naturaleza. Si bien es cierto, a Ciudad Juárez le urge este tipo de recursos, también es cierto que hay prioridades. Yo no dudo que finalmente todos los frentes sean necesarios, pero ¿con qué me justificas cuáles sí y cuáles no? O sea, justifícame por qué de la Henry Dunant al Malecón sí, y de la Gómez, de la Óscar Flores a la Plutarco no. Por ejemplo, la Plutarco de las Calles a la Paseo Triunfo, ¿por qué ese tramo no y el otro sí? O al revés, ¿por qué la López Mateos de Paseo Triunfo hasta Roque Flores sí y por qué al Malecón no? ¿O por qué es así y la Gómez Morín no, por ejemplo? Ajá, sí, cierto. Ahí hubo discrecionalidad en la toma de decisiones. Y más grave aún, hay un esquema de financiamiento que finalmente deja endeudado a la ciudad con casi 2,000 millones de pesos, que además no ha habido de parte del ayuntamiento ninguna disposición para aclarar ni transparentar el asunto. La comisión que se integró en el Congreso del Estado únicamente ha simulado, ha estado a expensas de lo que el alcalde quiere y no quiere darle. Yo por eso también tomé la decisión de separarme de esta comisión. La integré en un principio, venimos, revisamos, buscamos, pedimos información, pero llega un momento en que también no puedes hacer, humanamente no es posible, porque bueno, uno siempre son más que 10 y más que 15 y más que 20. Eso matemáticamente es imposible. Y el grado tal de este asunto, o donde se derramó el vaso, fue que yo solicité en el Pleno del Congreso que se cancelara el contrato, porque bueno, no había ni, en este caso estaban cumpliendo con la calendarización, ni veíamos que hubiera avance en las obras, ni tampoco estaban cumpliendo el ayuntamiento con dar una información. Entonces yo estaba solicitando la cancelación. La iniciativa que presenté pasa a la comisión. La comisión bien podía haber resuelto que yo no tenía razón y haberme bateado mi iniciativa. Pero no, lejos de eso, lo único que hace es contestar otra cosa. Dice, no, pues mejor vamos diciendo al ayuntamiento que se apure. Oye, espérame, yo no solo no lo que estoy pidiendo, yo estoy pidiendo que se cancele. Contéstame si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo, exhíbete como priista de que no estás de acuerdo con eso, exhíbete como juarense de que no estás de acuerdo con eso. Protege tu ateto, pero no me vengas a contestar otra cosa. Bueno, pues no hubo poder humano que hiciera entrar razón a la comisión y resolvió lo que quiso. Entonces, bueno, pues en ese sentido no tiene razón seguir en esa comisión, aunque eso no nos impide seguir hablando del asunto y seguir tratando de buscar información. Pero es una realidad que está atrasado, que no tiene para cuándo terminarse las obras, y que además con una desfachatez tremenda dicen, pues bueno, ahí a ver cuándo les terminamos el tramo para que no lloren, o ahí a ver si la otra semana. O sea, no puede ser posible. O sea, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están? Yo quisiera verlos ahí en Malecón diciendo al teto basta. Diputado, antes de irnos, el proyecto que tiene que ver con el túnel, con el paso a desnivel ahí en 16 de septiembre, Francisco Villa, yo te invito a que vayas. Ahí sí, ya sé que no tiene nada que ver el plan de movilidad urbana, pero sí las autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque de veras te invito a que vayas en estos momentos. También desolados. Aparte de eso, quiero que veas cómo están haciendo las obras y la gente cruzando, Yo te aseguro que viene alguien de Estados Unidos o alguien, por ejemplo, sobre todo de las construcciones allá de Nueva York, de Chicago, que vean
¿cómo se hacen aquí en donde no hay nada de protección ni para los propios trabajadores ni para el transeúnte? Claro. Haz de cuenta que están, es una maquinototota que hace unos hoyos para hacer los pilares, pero es una máquina enorme y de veras, no estoy mintiendo, la gente está atravesándose mientras la máquina trabaja, o sea, chéquense nada más el dato. Terrible. Pero ya es tiempo de irnos, Raúl. Yo quiero agradecerte y espero que antes de que se termine la 63ª legislatura nos vuelvas a acompañar a manera, ahora sí, de resumen legislativo de 3 años de trabajo. No, al contrario, agradecerte como siempre el espacio, estamos a la orden, todavía nos quedan por ahí algunos días de trabajo,